Defensa Civil del Bolsón para dialogar sobre las últimas novedades, sobre todo lo que ha pasado a partir de la apertura de los bancos en relación a que un poquito como que la gente ha tomado un poco más de libertad. Pero bueno, hacer hincapié, a pesar de que hay muy buenas noticias, ayer lo decíamos anoche, lo decimos hoy a la mañana, con el alta médica para esta criatura de 4 años, que es una excelente noticia. Bueno, igual no bajar la guardia, ¿no? Leandro, buen día, ¿cómo le va? Claro, desde luego, buen día. Sí, como bien decías, y evaluándolo desde un punto de vista no tanto técnico, sino también social, en esta experiencia que estamos atravesando todos, prevalece por un lado las malas noticias con números grandilocuentes y por otro lado una preparación muy ferviente y la sensación de estar peleando con un enemigo invisible, pero también vemos que hay buenas noticias y que son las que componen el panorama real. Hablábamos de la operativa de los bancos, lo hemos entrevistado muchas veces a las 8 de la mañana, paraditos ahí al lado del banco. Bueno, finalmente mañana es el último día de esta semana, ¿sí? Va a ser en los mismos horarios, coméntenos los horarios y cuál es el turno que les toca mañana. Hasta ahora el banco no confirmó variantes, la idea fue dividir las numeraciones. Arrancamos el día viernes con una concurrencia masiva de gente porque confluyeron distintas cosas, ¿no? Después de un mes entero sin que se produjeran ingresos de asignaciones y jubilaciones, todo esto se conjugó en un solo día y esto hizo que haya cierta aglomeración de personas en el banco, principalmente en el Banco Nación, que es quien abona la mayor parte de las asignaciones. Luego, en el sábado y domingo esto se mantuvo, incluso se ampliaron los horarios y al bajar también, por ser la misma numeración del día anterior, se redujo y ya el movimiento fue distinto. Luego el personal de servicios públicos del municipio puso sobre las veredas unas líneas que ayudan a tener presente, porque ya a esta altura nadie podría decir que no está enterado de lo correcto y lo necesario que Sí, es el pero distanciamiento, a pero sin pesar de embargo nos esto, olvidamos. estaba usted presente cuando decimos, había un policía que le decía preserven la distancia, preserven y nada. Claro, exacto. Y bueno, en esto también fue muy importante la ayuda del personal policial que estaba cumpliendo funciones en el banco, recordando estas precauciones que ya ahora las vamos a tener que incorporar para la vida cotidiana, y esto no implica, más allá de reñir con las propias costumbres argentinas, no implica mayores esfuerzos. Entonces ahí es donde vamos a tener que hacer mucho hincapié en la medida que se pueda ir retomando gradualmente la normalidad. Abrieron otros negocios, bueno, de a poco se va volviendo. Hoy nos marcaban recién que hay complicaciones, por ejemplo, que los panaderos que abastecen al noroeste del Chubut no los dejan pasar, pero en esto de recuperar la normalidad, hay gente que reclama, por ejemplo, dice me tengo que cortar el pelo, o necesito una gomería, o necesito determinados servicios. Gradualmente, en el orden local, en el COM, ¿esto se analiza de poder irlo flexibilizando? Sí, de hecho, bueno, cabe recordar que en principio hasta hubo locales que voluntariamente empezaron con el cese de actividades. Luego del momento de empezar a implementar las medidas, quien está en la presidencia del CON, que es el doctor Rudolf, tuvo presente esto, delegó a la Secretaría de Comercio trabajar en este sentido, y ya esta semana empezando con flexibilizaciones, es decir, se incorporan a partir de nuevas decisiones administrativas de jefatura de gabinete, se incorporan algunos rubros más que tienen que ver un poco con lo que mencionabas, que es cosas de la vida cotidiana que son necesarias y que se pueden sostener sin que esto implique ¿Cuáles son estos rubros, debilitar, Leandro? ahí vuelvo con eso, sin implicar que esto debilite la eficiencia del aislamiento que estableció el decreto, ¿verdad? Y También en este sentido hay muchos cuentapropistas, un albañil, un carpintero, un artesano que dice, si no salgo no como y me da vergüenza ir a la municipalidad a pedir una bolsa de comida. ¿Qué hacemos con esta gente? bueno, desde luego que es una problemática concreta y que estuvo presente en la agenda, vuelvo a decir, desde el principio. Es decir, todas las acciones, inclusive las que van a ser
de reparación a mediano y largo plazo están dentro del plan de gestión a nivel local, que está lógicamente alineado y con los tiempos que va marcando el Ministerio de Salud de la provincia y de Nación en su nivel. En este sentido, las normas que van generando, por un lado, regulan el funcionamiento y por otro lado, será desde ahí que tengan que venir medidas de reparación para todos los sectores. Ahora, ¿no tienen autonomía los intendentes, los concejales para tomar sus propias determinaciones? En el caso de Chubut, hace lo que se le ocurre al ministro Mazzoni. Río Negro es distinto. Ahí tenemos un nivel provincial que estableció pautas, es complejo, ¿no? Porque justamente tiene asidero en el propio federalismo de las provincias y sin embargo está atacando en este caso lo que tiene que ver con la libertad de circular, incluso sujetándose a actividades o casos esenciales o cuestiones de fuerza mayor. Pero bueno, tiene, ya digo, hay como una contradicción o un conflicto de normas que no se ha logrado resolver, es la verdad. Sí se está tratando, los intendentes pudieron interceder para de alguna manera por lo menos resguardar el mínimo de las funciones esenciales, ¿no? Leandro, decíamos, se flexibilizan algunos comercios, ¿sí? Ahora los vamos a mencionar, por lo menos los rubros, pero pedirle siempre, destacarle a los vecinos la precaución, ¿sí? Propia, cada uno, llegar al hogar, un trapo con lavandina para limpiar el calzado, el alcohol en gel o alcohol en spray continuamente cada vez que uno sale de un comercio. Esto es básico para mantenernos. Exacto. Bueno, de los rubros lo más notorio fueron los materiales de construcción que son necesarios para el funcionamiento de servicios básicos. Las farmacias, que si bien fueron contempladas en la nueva normativa, ya estaban trabajando, y actividades en lo que tiene que ver con nuestra zona, la actividad de madereras y aserraderos, que también se les habilita con la autorización. A partir, era hasta ayer el periodo de gracia para tener la certificación única habilitante de circulación, que es la que se gestiona a través de trámitesadistancia.gov.ar. Ese plazo venció ayer, quiere decir que a partir de hoy no debería haber impedimentos para que quienes circulan por actividades, no quien va a resolver sus necesidades básicas al negocio más cercano, sino que las personas que realizan las actividades exceptuadas. El que vende leña, por ejemplo, está contemplado. En este sentido, hay organizaciones vecinales que están trayendo leña, que dice que la van a buscar al campo, que les donan, que la tienen que mover en camión, pero que tienen complicaciones al momento de pasar la caminera. ¿Esto se analizó? Sí, de hecho tomamos contacto prontamente con esa problemática, y ahí nos encontramos distintos actores, distintas instituciones, frente a una normativa cambiante día a día. Tuvimos en cuestión de 4 días 2 normas diferentes, y primero se impuso con ímpetu el certificado único, luego vieron que para que el sistema no funcionaba, entonces nos quedamos sin salida por unos días. Luego se amplió el plazo, luego la decisión administrativa 446 de Jefatura de Gabinete, del Ministerio del Interior, establece que quedan exceptuadas. Entonces, bueno, fue un ir y venir que generó confusión. Lo que sí hubo que hacer, plantear de alguna manera expresamente que la leña dentro de nuestra zona es un elemento necesario. No quita para nada que hay que tener todas las autorizaciones que extiende el Servicio Forestal Andino y mantener, y ahora vuelvo un poquito a lo que decía Fabián respecto de las precauciones, que ya ahora esas vinieron para quedarse. Eso tiene que ser ya parte de nuestras actividades, de nuestras vidas. Incorporarlas como propias. Exactamente, y en el ámbito que nos toque, sea una oficina, sea un comercio, un taller, o en la vida diaria, o en el regreso a los propios hogares, y ya entender que hay que convivir con eso, y que eso no va a ser como alguno pudiera pensar, una cuestión impuesta que se va a levantar de un día para otro. Bueno, está previsto esto, que la cuarentena se va a ampliar, pero ¿quién pone la fecha? ¿Hasta cuándo? Y en principio esa normativa son emanadas desde el gobierno nacional, luego las provincias normalmente adhieren y las mejoran en cuanto a la aplicación, y los municipios las ejecutamos. Bueno, básicamente los lineamientos que dio ayer el presidente Alberto Fernández tienen que ver con ampliar la cuarentena,
pero flexibilizando. ¿Qué significa esto? La cuarentena va a seguir para los adultos mayores, los grupos de riesgo, los estudiantes, entonces un poquito se va a ir flexibilizando, levantando la cuarentena paulativamente a los grupos de trabajo activo. Claro, exactamente, tiene que ver con eso, justamente empezar a recuperar la normalidad en ciertos espacios. Luego no vamos a lograr de un día para otro el volver a fiestas, salones de baile, empezando tal vez por lo más prescindible, ¿verdad? Y sin embargo valorando lo que esto significa para la vida social de los vecinos, pero tendremos que ir buscando nuevas maneras hasta tanto se logre un control definitivo de esto. Romairone, gracias. A ustedes. La palabra del titular de Defensa.